Hola cinéfilos, les habla Pepe Bomba y hoy les traigo el existencialismo en Rango. Como siempre asumo que ya han visto las películas, por lo que este video estará plagado de spoilers. El existencialismo es un movimiento filosófico bastante extenso y que no puede ser englobado en una sola definición o una sola descripción, ya que es bastante heterogéneo. Así que en este video entenderemos el existencialismo de una forma básica y corriente, y no profundizaremos mucho en ello. Lo entenderemos como la escuela filosófica que no se centra en qué es el hombre, es decir, no se centra en su esencia, sino que profundiza en su existencia real y completa, en cómo somos en verdad y objetivamente. Se centra en la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida misma. Un elemento importante es que el existencialismo siempre nace de una crisis, como la época de guerra, crisis económicas, pobrezas, pues en ellas se produce una deshumanización de las personas en la sociedad, producto de lo cual esta filosofía postula que el hombre está solo y desamparado del mundo. En fin, es importante tener en cuenta que el existencialismo no se cuestiona la existencia como tal, sino que el propósito de la existencia. Por ello, un tema central es la responsabilidad de nuestros actos y la libertad. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la película infantil Rango? ¿De verdad se puede encontrar referencias a existencialismo en una película animada? Y para mi sorpresa, la respuesta es sí. Y honestamente, a mí no me sorprendió menos cuando vi Rango hace ya varios años, y cuando terminó la película quedé impresionado por el mensaje que deja la historia. Pero bueno, partamos por el comienzo. Rango es una película estadounidense del año 2011. La historia está a cargo de James Ward Bickrey y Gore Verbinski, también enredado el apellido. El guión de John Logan y la dirección de Gore Verbinski, quien tiene una amplia trayectoria como La cura siniestra, El género solitario, la mencionada Rango, Piratas del Caribe, The Ring y Un ratoncito duro de roer. Las voces originales de Rango están a cargo de Johnny Depp, Abigail Breslin, Isla Fisher y Bill Nighy. La historia nos cuenta un fragmento de la vida de Rango, un camaleón que llega por accidente al desierto de Mojave o Mojave. En aquel lugar se encuentra con el poblado de Dirt, lugar donde asola una grave sequía, y de nuevo por accidente se convierte en sheriff de dicho pueblo. Pues bien, la película comienza con el personaje principal, Rango, contándonos su vida como mascota, y desde el comienzo ya vemos los primeros atisbos de existencialismo al presentarse como una persona pretenciosa y vacía, imaginando millones de vidas y aventuras que solo son reales en su mente, y que en cada una de esas aventuras busca una identidad propia, preguntándose quién es y cuál es su propósito en esta vida. Así, su pecera representa la burbuja mental de la incertidumbre. Es decir, ya desde un comienzo se nos presenta con preguntas existencialistas. Y de la introducción destaco la siguiente frase. Y luego en la autopista hay un accidente que provoca que Rango salga disparado del auto en donde iba y termina a un costado de la autopista. Y en este lugar es donde conocemos al nuevo personaje, al Armadillo, quien actúa como guía espiritual, introduciendo a Rango en el viaje que lo ayudará a descubrir su verdadera identidad. Cada palabra de este nuevo personaje está llena de misticismo y referencias metafóricas a la búsqueda del significado del ser. Después de su primera noche en el desierto y de tener un sueño premonitorio, conoce a Vince, quien será su coprotagonista dentro de la película. Lo curioso de esta parte es que ella le pregunta su nombre en reiteradas ocasiones, y él siempre evade la pregunta, de manera tal que aún no sabemos cómo se llama, o al menos no oficialmente, porque por el nombre de la película sabemos que se llama Rango. Y tras una breve conversación, Vince lo lleva al pueblo en donde Rango no sabe cómo encajar, por lo que recurre a sus dotes actorales que ya había demostrado antes para mimetizarse imitando a quien ve caminar. Una excelente metáfora de que aún no sabe quién es, por lo que imita al resto. Solo sabemos definitivamente su nombre, Rango, cuando llega a la cantina, en donde toma la determinación de encarnar un papel que él mismo se inventa para sí. Ello con el propósito de encajar en ese pueblo y de disfrutar siendo cool, heroico y valiente.
pero como ya dije, solo es un papel que él interpreta, es decir, decide mentirle a todos. Y este es un punto muy interesante de la película, pues nos damos cuenta que utilizan los marcos como recurso visual para representar la personalidad del personaje. El primer marco que vemos es cuando Rango está en la pecera, que es la pecera misma. Después cuando está adentro tira su aliento en contra de la pecera y él mismo dibuja un marco. Y en esta escena de la cantina, cuando Rango determina que este será su nombre, ve su reflejo en un espejo donde también hay un marco. En el resto de la trama vemos como Rango se va metiendo cada vez más en su personaje hasta creerse un héroe de verdad y posteriormente un sheriff, quien intenta resolver el misterio de por qué la falta de agua y quién robó lo último que les quedaba de agua en el banco del pueblo. Sin embargo, esta nueva racha del protagonista se ve cortada cuando el mismo alcalde llama a la víbora Jake, quien lo desenmascara como un impostor y un mentiroso. En este punto, el protagonista es expulsado del pueblo, humillado y avergonzado por haberles mentido, pero sobre todo herido por no saber quién es, qué papel juega en esa historia, desdichado por ser nadie. Destrozado, se deja caer en la tierra y es llevado por unos chanchitos de tierra, insecto que instintivamente buscan la humedad, hacia otro lado en donde despierta y se encuentra con el muy mencionado espíritu del oeste, encarnado por un viejo buscatesoros que físicamente me recordó mucho a Clint Eastwood. Es más, cuando este personaje se va en su autito, me da la sensación de que en la parte de atrás lleva a 3 Óscares, pero la imagen es muy borrosa, así que tal vez solo es mi idea. En fin, este nuevo personaje será quien guía a Rango en el final de su odisea, quien lo aconsejará para que pueda encontrar su verdadero ser. El espíritu del oeste es quien le da las nociones finales para autodescubrirse. Este personaje le enseña que no importa los nombres que se ponga, ni los personajes que pretenda ser, sino las acciones que definen su camino. En aquel momento, Rango se da cuenta que toda su búsqueda estaba mal enfocada, pues tenía una perspectiva egoísta, ya que se centraba en él, lo que él quería ser, el héroe reconocido y victorioso. Pero en verdad, toda la historia, toda esta serie de accidentes que lo habían llevado al poblado, no se trataba de él, se trataba de ellos, de la gente y de lo que esas personas necesitaban. Así, Rango se decide finalmente a ser un héroe, pero no un héroe actuado, sino uno real. Y ahora su motivación ya no sería el narcisismo de ser reconocido, sino la búsqueda de la felicidad ajena de sus nuevos amigos. Esta notable escena culmina con una de las mejores frases de películas que he visto, y en donde la referencia visual del cuadro o del marco vuelve a estar presente. Y luego de eso tenemos al clásico muy manoseado recurso del flashback, en donde el protagonista resuelve el misterio y Rango, habiendo definido su nueva personalidad, regresa con los topos para tramar un nuevo plan. Esta nueva etapa no podría finalizar de otra forma que con una divertida secuencia de acción, en donde derrotan al nuevo villano Jake la Víbora y al alcalde, demostrando la inocencia de los topos quienes fueron inculpados. Y así la película Rango no solo habla del existencialismo, sino del viaje, tanto en su forma física como en su forma interna o astral, es decir, habla del viaje como la transición de autodescubrirnos. A modo de resumen, la pecera de Rango representa nuestra burbuja cognoscitiva, en donde no nos interesa ni acomoda cuestionar quiénes somos ni cuál es el propósito de nuestras vidas. Esta burbuja en nuestras vidas puede durar hasta cierto punto de la adolescencia, al terminar la escuela, la universidad o incluso mucho después. Es más, hay gente que nunca sale de esta burbuja en toda su vida. El accidente automovilístico representa las rupturas o zamarreos que hay en nuestras vidas y que nos obligan a replantearnos las cosas, es decir, simboliza el salir de nuestra zona de confort con el propósito de trascender. Dentro de la película vemos a muchos guías espirituales, sin embargo lo curioso de este punto es que para ser un guía no se necesita haber recorrido el mismo camino que Rango o a tener cierta superioridad moral. Si bien podemos ver ambos elementos en el armadillo y en el espíritu del oeste, no lo vemos en otros personajes como Vince y en el cuervo y su hija, y aún así ayudan a Rango en su camino.
Como frase o moraleja final, me gustaría terminar con esta frase. Nada nuevo, ni mágico, ni positivo sucede dentro de su zona de confort. Si quieren algo nuevo, pues rompa su pecera. Y eso ha sido todo por esta semana. Si les gustó el video, denle like, compártalo y suscríbanse a mi canal. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, en donde estoy activo casi todo el día, y también Twitter. Les dejo los links en la descripción, y como siempre, ahí mismo les dejo los links de mis referencias y fuentes. Eso ha sido todo por estas semanas, y nos vemos la próxima.